Y no paran las denuncias y las inconformidades por Café Salud. La Contraloría denunció que su situación financiera es insostenible, pero en los próximos meses se conocerían más detalles sobre su venta. Para despejar dudas, sobre todo por parte de los usuarios, me acompaña Octavio Rubio, abogado y asesor jurídico de la CGT, y respalda a un grupo de trabajadores de Saludcoop, cuyos usuarios, recordemos, pasaron a Café Salud. Abogado, buenos días, gracias por acompañarnos. Claudia, muchas gracias por la invitación, buenos días. Muchas personas no entienden muy bien qué ha pasado con Café Salud, con Saludcoop. Hagamos una breve radiografía de cómo es el panorama. Bueno, lo importante aquí es poder comprender que del proceso que se dio inicialmente por parte del Gobierno Nacional de intervención de Saludcoop, Saludcoop no era solamente la EPS que hoy está en proceso de liquidación, sino que de ese proceso de liquidación hoy se ha venido desagregando todo un proceso también de venta y de liquidación de otras empresas que hacían parte de ese grupo empresarial. Entre ellas, Café Salud, hoy una de las EPS más grandes del país, con más de 6,5 millones de afiliados. También está Cruz Blanca y, por supuesto, una entidad que es estratégica en este caso, que es la que presta directamente los servicios de salud, que se llama ESIMED, que fue la entidad que reemplazó a la que antes era la IPS prestadora de servicios de salud, que se llamaba Corporación IPS Saludcoop. Hablemos de dos frentes. ¿Qué pasó con los usuarios y qué pasó con los trabajadores de Saludcoop? Bueno, inicialmente cuando se da el proceso de intervención y posterior liquidación de Saludcoop EPS, se trasladan los usuarios que estaban afiliados a Saludcoop a Café Salud. ¿5,5 millones más o menos? Más o menos ese número. Y estas personas de un momento a otro comenzaron a ser parte de Café Salud, aunque hacían parte del mismo grupo empresarial, eran dos EPS distintas. Eso implicó también una serie de compromisos y obligaciones por parte de Café Salud que, al parecer, por temas de administración, hoy no se han logrado cumplir en materia de garantizar como corresponde la prestación de los servicios a todos estos usuarios. ¿Y esa fue una decisión del gobierno? ¿Cómo? Esa fue una decisión del gobierno. Claro, esa es una decisión del gobierno en cabeza del Superintendente Nacional de Salud y del Ministerio de Salud, por supuesto. ¿Qué pasó con los trabajadores de Saludcoop? En materia de trabajadores, el grupo Saludcoop eran cerca de 35,000 trabajadores en todo el país. Solo EPS Saludcoop tenía un número muy pequeño de trabajadores, cerca de 400, 600 trabajadores, y el resto estaban distribuidos en las otras empresas que prestaban servicios para esta EPS o para las otras dos EPS. El problema grave en este momento es que muchas de estas empresas que se comenzaron a desestructurar de ese grupo empresarial hoy están siendo víctimas de procesos de liquidación donde están quedando sin quien responda por sus obligaciones. Hay trabajadores de una entidad que se llama GPP Saludcoop que llevan más de un año sin recibir salario, sin prestaciones sociales, sin seguridad social, y donde además no ha habido una responsabilidad del gobierno nacional de asumir la intervención o liquidación de esta empresa para que haya alguien quien responda. Hoy no hay un representante legal que responda por ellos. ¿Qué futuro se vislumbra entonces para estos trabajadores? Pues la situación es bastante crítica para muchas de las empresas. Hoy, por ejemplo, hay varias de las entidades que prestan servicios IPS en todo el país que como consecuencia de los manejos que se ha venido dando por parte de Café Salud para el pago de sus obligaciones, pues están sin recursos para pagarle a los trabajadores. Eso es lo que ha significado que durante los últimos meses hayan en diferentes partes del país, en muchos municipios, trabajadores de la salud que estén en paro. Recientemente, en el caso de Florencia, en Caquetá, un grupo importante de trabajadores entró en cese de actividades porque simplemente Café Salud no le ha querido pagar como corresponde las obligaciones a la Clínica Santa Isabel. En Barranca Bermeja pasa lo mismo. En Barranca Bermeja, en Antioquia, en diferentes lugares del país. Esto se está volviendo un efecto dominó y es lo que nos preocupa a nosotros particularmente. No solamente por la garantía que le deben dar a los trabajadores, sino porque esto impacta, por supuesto, todo el tema de la prestación de servicio de los demás más de 6,5 millones de afiliados de esta entidad. Entonces no hemos aprendido la lección, porque si ahorita estamos a la expectativa sobre la venta de Café Salud, que en este momento tiene pérdidas semanales por 13,000 millones de pesos. Claro, eso es la llamada de alerta que hace la Contraloría General de la República, es importante. Está diciendo 13,000 millones de pesos semanales de pérdida. En diciembre estaban aproximadamente pérdidas por más de 600,000 millones de pesos. Sin hablar de la salud de los pacientes, que por supuesto, es lo que es el primordial. tema de la prestación del servicio directamente. Y por supuesto, ahora, un proceso de liquidación de Saludcoop, donde se pone en venta a Café Salud en unas condiciones que para nosotros no son realmente muy claras. Pareciera que lo que se está buscando en este proceso de venta es vender la carne por un lado y dejar el hueso por el otro. Me explico. Lo que realmente vale en una EPS son sus usuarios.
es lo que realmente significa como valor agregado para la entidad. Se ha dividido en varios frentes de la venta de las clínicas. Eso es lo que al parecer se ha dado con el proceso de venta de Café Salud y de ESIMED. Porque también además parece que se está separando el tema del régimen contributivo, que es de los trabajadores, de quienes aportamos al sistema, y del régimen subsidiado, para venderlo por partes. Descuartizar de esta forma el proceso de venta puede ser dañino. Y además, si lo que se piensa es pasar activos a unas empresas y dejar todos los pasivos, incluyendo trabajadores y proveedores, en este caso IPS, podría significar a futuro un gran fraude, una gran defraudación a todo el tema de todas esas entidades. Finalmente, desde el traslado de estos usuarios que se dio a partir de 1 de diciembre y que tenían 90 días, entonces, ¿tienen alguna otra alternativa ya a puertas de esta venta de Café Salud? Pues alternativas han tenido, digamos, la posibilidad de que los usuarios se puedan trasladar a otra EPS siempre ha estado. No creo que eso resuelva de fondo el problema. El problema aquí es también ver en muchas regiones quiénes son los que realmente van a prestar el servicio y que la EPS cumpla con esas obligaciones. Estamos hablando de estas clínicas y de estas IPS a las cuales Café Salud no le está trasladando los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones. Que se denuncia ahí también una doble facturación por parte de muchas de estas IPS. Ahí hay un problema, sin duda, de unos manejos inadecuados de contratación, contratos donde, por ejemplo, los usuarios quedan, digamos, en una situación muy crítica porque no hay después quien los atienda. Abogado, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana. A ustedes, Claudia, muchas gracias. Y esperamos que se resuelva la situación sobre la salud de nuestro país, que es bien delicada. Para nosotros también esto es fundamental, lograr que se resuelva toda la situación en favor no solo de los trabajadores, sino de los usuarios también.